¿quién me considera a mí un gil? Porque les hago una pregunta. ¿Un gil es líder? ¿Un gil se queda en la punta y no la suelta? ¡Un Barça que hoy gana un partido clave, chicos! Sí. Clave no, recontra clave en la jornada número 15 de la Liga Española para que el Barça pueda seguir sumando, chicos. Recordemos que el Barça ya jugó un partido más en la Liga Española, pero fue el adelantado contra Atlético de Madrid. Hoy sería la jornada número 15, pero bueno, el Barça ya jugó 16 partidos, de los cuales en el día de hoy llegó a 40 puntos. Y obviamente sigue dependiendo absolutamente la Liga del Barcelona. Inclusive el Barça, si empata el clásico que le queda pendiente, aún así sería campeón por diferencia de goles a favor. O sea que el Barça está tranquilo, está relajado. Hoy ganó un partido clave contra el Real Betis Balompié en la Cartuja. Partido del cual el Barça jugó francamente bien y hay un montón de cosas para analizar. Así que, muchachos, ya saben que vamos a comenzar a hablar de fútbol. Muchachos, quiero que el chat me digan qué opinan del Barça, qué opinan del partido de hoy, qué opinan de la victoria de un Barça que viene de ganar varios partidos consecutivos. Si uno empieza a analizar lo que fue la derrota en el clásico, ya quedó un poquito lejos contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Barça después solo se ha dedicado a ganar, solo se ha dedicado a educar en la liga, porque ha ganado su partido siendo clave contra el Elche por 3-1. Después le ganó 4-2 al Celta de Vigo con hat-trick de Lewandowski, ¿se acuerdan? 4-0 contra el Athletic Club Bilbao. Después le ganó 3-1 al Alavés, le ganó 3-1 al Atlético de Madrid y hoy le ganó 5-3 al Real Betis Balompié. Y de esta manera el Barça llega a su sexta victoria consecutiva en Liga y es su sexta remontada en Liga de la temporada. ¿Casualidad? No lo sé. El Barça en un partido en el cual para mí va a empezar a comentar cosas importantes y quiero destacar muchas cosas. Primero, que está empezando a encontrar, sobre todo la línea defensiva, el señor Hans-Dieter Flick. Recordemos que por temas personales y por una especie de crisis, de molestia, de incomodidad, de inseguridad, Ronald Araujo no está siendo considerado por el Barcelona debido a que él se pidió un tiempo. En la saga central está la inclusión de ¿quién, chicos? De Gerard Martín como obviamente segundo central. Por el lado derecho jugó Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde. En el medio, un jugador que es el que más jugó de toda la temporada, 21 partidos de 21 para el señor Eric García. Jugó toda la Champions y jugó toda la Liga. No descansó nunca. En todos los partidos, titular o suplente, jugó Eric García. Jugó de lateral izquierdo, jugó de lateral derecho, jugó de central y jugó también de número 5. Juega de todo. Y por su izquierda estuvo también, ¿quién si no? Pedri, que hoy se despachó con varias asistencias y muy buen fútbol que hablaremos también. También hoy hizo su primer gol Ronny Bardghji, el extremo derecho sueco. Por izquierda jugó Marcus Rashford, ante el descanso de Rafinha. De número 9 jugó ¿quién? El Tiburón Torres, que la rompió toda, pero toda el día de hoy. Pero claro, ustedes van a decir, Cobrix, falta alguien que no mencionaste. Alguien que no dijiste nada. Sí, muchachos. Hoy jugó de media punta. Hoy jugó literalmente número 10. Lamine Yamal. ¿Qué opinan, muchachos? Número 10, Lamine Yamal. Hoy jugó de 10 Lamine, amigo. Díganme la posta. ¿Qué opinan, amigo? ¿Qué opinan? A mí me gustó bastante cómo jugó Lamine. Me copó. Cambios en el equipo de Flick. Sobre todo primero, en la posición de Lamine. Sobre todo en la decisión de dejar en el banco de suplentes a Rafinha, que venía a hacer un buen partido pasado, pero también decidieron considerarlo, hacerlo descansar, porque recordemos, chicos, que entre semana va a jugar ni más ni menos el 9 de diciembre contra el Eintracht de Frankfurt por Champions. Y de esta manera Flick está intentando dosificar jugadores y hacerlos descansar para que todos puedan tener su tiempo y obviamente no cargarlos, porque es un Barça que no tiene tampoco un plantel muy largo y los jugadores no se pueden lesionar en un largo periodo. Entonces creo que se entiende absolutamente la decisión de Flick de poder darle además más minutos a Rashford, que es verdad que volvió Rafinha no juega tanto. Entonces también quizás se entiende la presencia del inglés por encima del brasileño. Un partido del cual el Barça, para mí lo digo en serio, comienza nuevamente perdiendo porque, primero, y quiero decirlo algo y profundizar en este jugador. Para mí la temporada pasada, Jules Koundé fue probablemente el mejor lateral derecho de la liga. Y acá no hay debate, la rompió toda Jules Koundé. Pero también hay que decir otra cosa.
Y es que esta temporada Koundé ha bajado muchísimo el nivel defensivamente. Pero de verdad, amigo, ¿qué pasa con Koundé defensivamente? ¿Qué pasa con Jules? Un jugador en ataque, es verdad que se comenta muy bien con Lamine Yamal, se complementa bien con los mediocampistas, se asocia bien. Hoy participó del gol de hecho, del primer gol de Torres. Es mucho mérito de Jules Koundé. Pero defensivamente es el jugador que hace un penal estúpido al final del partido. Al pedo ese penal que hace. En el primer gol de ellos es quien habilita, quien se va gambeteado por Abde y que después termina siendo el jugador que habilita a Anthony para el gol. O sea, todo mal Koundé hoy defensivamente. Muy bajo Jules, amigo. Realmente muy bajo. Me cuesta ver partidos de Koundé donde puede sobrepasar al extremo izquierdo. Cuando le toca marcar a un 9 como Julián o algún partido de número 9, no le queda tan incómodo marcar un centro delantero. Pero marcar un extremo se le complica mucho, amigo. Se le complica mucho. Entonces es lo que tiene que mejorar Jules de cara a la temporada. Porque claramente no tiene Flick un reemplazante de Koundé. Koundé va a jugar siempre. Koundé va a jugar siempre. Entonces creo que es clave también entender que Koundé tiene que empezar a adaptarse y a dejar de boludear defensivamente, porque le va a generar complicaciones al Barça el día de mañana, y es algo que nadie quiere que pase. Después, la saga central con Pau Cubarsí y Gerard Martín, creo que me sorprende, chicos, pero tengo que decirlo. Para mí, Gerard Martín de central me está sorprendiendo. Primero, es un jugador dúctil con la pelota. Como la gente en Twitter dice, la clase obrera. Un jugador dúctil con la pelota, un jugador que se adapta bien, un jugador que defensivamente cumple, un jugador que no suele equivocar mucho, que digamos, alguna que otra vez da un pase que es impreciso, pero suele complementarse y suele generar bastante en ataque. Y creo que no le va mal, porque recordemos que además no tuvo tiempo de adaptación. En un Barça defensivamente con centrales que no están a la altura, decidió Flick ponerlo a Gerard Martín de saga central. No hubo tiempo. Y por izquierda Alejandro Balde, que me gustó la verdad Balde, no creo que estuvo mal, estuvo bien Balde. Cubarsí no lo veo al nivel de la temporada pasada, pero hoy estuvo relativamente bien. Sobre el final, creo que el Barça bajó el nivel, sobre todo, de varios de sus jugadores, quien fue también Cubarsí, uno de ellos que bajó el nivel, pero entiendo que el Barça los últimos 5 minutos se relajó y los cambios y bueno, un par de cosas más que vamos a profundizar después. Eric García sigue siendo de los jugadores más regulares de la temporada. Creo que no hay mucho para hablar de él. Es un jugador que, primero, con la pelota rinde, recupera, juega todas, despliega, inclusive hay partidos donde termina llegando arriba como un 10, porque hoy metió un par de pases precisos como un número 10. Pedri, sin duda para mí, esta es mi opinión personal, el mejor mediocampista del mundo. El Barça es un Barça con Pedri y es otro Barça cuando no juega Pedro González López. El Barça extrañó mucho a Pedri contra el Chelsea, volvió, lo hizo muy bien y hoy lo hizo fenomenal. Además de dar una asistencia magnífica a Ronny Bardghji para que haga su primer gol con la camiseta del Barcelona. Creo que mientras Pedri esté bien, el Barça va a estar bien. El tema es que Flick, cuando cambia a Pedri, el Barça la pasa muy mal, y eso es lo que tiene que intentar encontrar Flick, la manera de que el Barça no sufra tanto ante la salida de Pedri. Hoy, por ejemplo, salió Pedri por Marc Bernal. Y no es por tirar la mala Marc, pero es una realidad. El Barça perdió contundencia, perdió pase, perdió fútbol. Entonces tiene que encontrar la manera de poder sustituir a un Pedri que es tan clave para un Barça que si no lo tiene, la pasa realmente mal. Pero bueno, Pedri en el Barça le da muchas alegrías y esperemos que siga de esa manera. Quiero hablar del partido de Marcus Rashford. Rashford, que llegó a estar prácticamente 11 partidos consecutivos haciendo gol o asistencia, rompiéndola, haciendo goles en Liga, haciendo goles en Champions. Pero es verdad que últimamente no se le puede dar el gol. Yo creo que hay algo en particular que tiene que aprender a hacer Rashford, que es clave. Hoy no jugó mal, Creo que hoy jugó un buen partido. Está más irregular que antes. Eso sí hay que decirlo. Pero hoy, por ejemplo, erró un gol mano a mano contra el arquero Valles, que un jugador como Rashford no puede errar. Seamos sinceros, muchachos. No puede errar eso Rashford. Un mano a mano tan claro no le puede errar al arco. Es un jugador rápido, un jugador potente, un jugador que va bien en mano a mano. No puede errar ese mano a mano. O sea, entiendo que le puede errar un jugador más flojo. No Rashford. Para mí Rashford es un jugador que se asocia bien, que está tomando buenas decisiones, pero que le está faltando el gol en los últimos partidos y creo que esperemos que lo pueda recuperar, sobre todo porque para mí, en velocidad y a nivel de potencia, el Barça no tiene un jugador tan bueno como él. Para mí es el jugador más rápido y más potente del equipo. Entonces, creo que es clave también, y aparte porque también hay otra cosa, para él, estos partidos que se están jugando ahora son clave para saber si el Barça lo compra o no lo compra, muchachos.
Porque yo siento que tuvo un ingreso en el Barça tranquilo, agarró un nivel soberbio un par de partidos y está bajando un poco el nivel. Entonces hay que ver qué pasa si el Barça lo termina de comprar o no. Por eso también es clave para él estos encuentros. Ahora por el extremo derecho, Ronny Bardghji, un jugador que salió 1.5 millones de euros procedente del Copenhague de Dinamarca. Y es verdad que llegó para ser el extremo sustituto de Lamine Yamal. Pero sus buenas actuaciones y un Lamine que sabe adaptarse le permitieron a un Ronny Bardghji que pueda jugar de extremo derecho y hoy lo hizo francamente bien. Hubo partidos donde entró Ronny y donde generó, donde pateó, donde no se le daba el gol, pero hoy aprovechó el pase de Pedri y marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona, con la camiseta del club, el cual el pibe soñaba algún día poder meter un gol. Así que clap primero para Ronny Bardghji, que hizo un golazo de derecha, se la clavó al ángulo al arquero, terrible. Y no solamente eso, sino que además metió un centro antes para el que Tiburón Torres meta su doblete, que hizo un partido sensacional. Y ahora vamos a ir a hablar con él, pero lo guardemos para el final, porque para mí fue la figura del partido, sin lugar a duda. Ahora vamos a hablar de Lamine. ¿Qué hay que hablar de Lamine? Algo que para mí es fundamental, primero, que Flick encontró una nueva faceta de Lamine Yamal, cuando a veces, porque es la realidad, hay partidos donde el extremo derecho quizás se le complica un poco, cuando lo marcan jugadores como Cucurella, cuando lo marcan jugadores como Álvaro Carreras, cuando lo marcan jugadores como Bruno Méndez. Han sido partidos donde a Lamine se le ha complicado y donde esos jugadores depositan todas sus ganas en detener a Lamine Yamal. Pero cuando va de 10, cuando se suelta, cuando juega de media punta y cuando no es un perfil fijo en la cancha, es mucho más complicado poder seguirlo. Yo no quiero compararlo, porque no quiero compararlo de manera negativa, sino positiva. Lamine este partido medio que lo jugó a lo Messi. Cuando digo a lo Messi, ¿qué significa? Que no jugó con una posición fija. Se movió, ¿entendés? Bailó sobre la cancha. Y de esta manera los jugadores lo siguen y crean espacios. Hoy Ronny estaba tan solo que le permitió mucho tiempo más para que el tipo pueda definir a placer. Cuando Lamine juega ahí, no tiene esos espacios. No se lo dan. Entonces, hoy Lamine a un par de jugadas se llevaba las marcas, todos lo seguían a él, y la defensa del Betis era una murga, amigo. Quedaba solo, los jugadores quedaban solos. Rashford definía solo, Ferran Torres estaba solo y Ronny estaba solo. Entonces, yo creo que Lamine pierde un poco el gol al jugar en esa posición, pero le permite a sus compañeros crear más ocasiones. Entonces, a mí particularmente me gusta, obviamente, más el Lamine extremo. Pero el Lamine media punta no me disgustó. Creo que es buena la consideración de Flick de poner a Lamine en una posición diferente, porque los partidos, y es lo que yo le quería destacar a Flick muchas veces, es la capacidad de adaptarse, de que los partidos no se juegan todos iguales. Y ahí es donde yo me quiero meter, y por eso quiero destacar el labor de Lamine. Y por último, vamos a hablar del partido del Tiburón Torres. ¿Ustedes saben quiénes son los máximos goleadores de las 5 grandes ligas de Europa? Puesto número 1, Harry Kane. Puesto número 2, Mbappé. Puesto número 3, Erling Braut Haaland. Puesto número 4, Ferran Torres. Mbappé, titular. Harry Kane, titular. Haaland, titular. Torres, muchos partidos juega de suplente. Dato mata relato. Hoy tuvo 3 goles. En un periodo de 29 minutos hizo 3 goles el Tiburón. Y además, tuvo la chance también de meter un penal. Pero lo pateó Lamine. Y tuvo un mano a mano que erró. Fue hecho 4 goles hoy. Y además le puso una asistencia a Lamine que le quedó mano a mano para empujarla y no llegó a empujarla. Pero si no, se despachaba con póker o quizás con 5 goles hoy el Tiburón. La verdad que estuvo muy, pero muy bien, muy sólido. Creo que aquí hay una disyuntiva grande. Y la pregunta es, si el Tiburón Torres sigue con este nivel, ¿qué harías vos? ¿Lo vendés? ¿Lo renovás? ¿Te lo quedás? ¿Qué haces? Porque vi gente en Twitter que diciendo, aprovechemos este nivel para venderlo. No lo vendan, aguántenlo. ¿Qué harían, muchachos? Quiero que ustedes dejen en los comentarios y obviamente en el chat y me digan qué hay que hacer. Porque la verdad es que lo que tiene Ferran, que es un jugador, dentro de todos los últimos partidos, bastante regular.
Porque es verdad que la gente quizá le critica al partido con el Chelsea, que rumban a mano, y algún otro partido donde no estuvo a la altura. Pero los últimos partidos, o mejor dicho, la gran cantidad de partidos, lo ha hecho mejor que peor. Es verdad que vos, cuando jugás en el Barça, estás obligado a jugar bien siempre. Obvio. Pero ningún jugador del Barça juega bien siempre. Sacando a Eric García y a Pedri, los demás son todos intermitentes. Hay que ser realistas. Entonces, también hay que entender que para mí el equipo no está al nivel de la temporada pasada, pero está trabajando para eso. Que no sé si soy yo el único que lo percibe, quizás ustedes también lo ven. ¿No sienten que el Barça en los últimos partidos, particularmente en los últimos minutos, baja sustancialmente el nivel? Parecería que juegan con todo 80 minutos y que los últimos 14 boludean, juegan más tranca, no presionan, no van tan a full. No sé si están regulando, pero hoy el Barça estuvo ahí, boludo, de que se lo empaten. O sea, 5-3 y hubo un centro que casi la meten, a mí era 5-4. Un partido que estaba liquidado 5-1. Son cosas que para mí el Barça tiene que mejorar y tiene que tener cuidado. Una polémica del partido que la gente decía en Twitter que era robo, que para mí no es robo, pero bueno. El penal que le cobran a Marcus Rashford que ejecuta a Lamine Yamal. Para ustedes, ¿era penal? Marcus patea, le pega acá al jugador, pero después la mano está demasiado extendido el brazo. Pero demasiado extendido. O sea, se tira y va con la mano tan alto y le pega acá. Entonces, para mí, se entiende que sea penal. Es verdad que generalmente las manos que son con rebote previo no son consideradas. Pero estiró tanto la mano el jugador que yo creo que eso es lo que lo penaliza y por eso el árbitro sigue considerando que era penal. Yo no creo que sea tanto robo, muchachos, porque el partido estaba liquidado ya. Era 4-1, amigos, seamos serios. Pero bueno, hoy, chicos, recordemos que el Barça enfrentaba a Antony. Vamos con las formaciones en el día de hoy. Real Betis Balompié contra Barcelona. Valles en el arco. Ruibal, Bartra, Nathan y Valentín Gómez. Altimira, Roca, Antony, Fornals, Abde y Hernández. Por el lado del Barça, Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Valde, Eric García, Pedri, Ronny Bardghji, Rashford, Lamine Yamal y el Tiburón Torres. Los cambios fueron los ingresos de Frenkie de Jong, de Jofre Torrens, de Fermín López, de Andreas Christensen y de Marc Bernal. Vamos, muchachos, a ver el partido. Recordemos que en el equipo local no jugó Isco Alarcón. Fornal. ¡Dale, Koundé! Taparon justo rebote, pero... Amigo, qué lento huele Koundé, es insólito, amigo. Koundé. Mirá Koundé, amigo, mirá Koundé lo tarde que huele Koundé, boludo. Lo gambetea Abde y encima vuelve al trotecito. Dale, Jules. Quedó para Lamine Yamal, el toque entre... ¡Qué buena! Todo de primera, amigo, magia, ¡Tiburón! Golazo del Barcelona, todo de primera, tiki, otra cosa. Ronny. Linda de Ronny. Centro medido, Ferran. ¡Golazo! ¡Gol! Del 9. Doblete en 2 minutos. De Ferran. Enorme centro y volea del Tiburón. Pelona en un minuto fantástico. ¡Pua! Vuelta. Enorme definición entre las piernas del arquero Valles. De Pedri para controlar. Lindo pase de Pedri para Ronny. Esta pelota va Ronny. ¡Golazo! Fútbol hentai de Ronny Bardghji. ¡Tiburón! ¡Ah, bueno! 3 en 29 minutos, Por el amor de Dios. Flojito le mate, Lamine, le pegó muy suave, muy suave. Y rompele el arco, Lamine, vamos. ¿Ves que el brazo está...? Para ustedes, ¿es penal? Patea, le pega en el muslo y después le pega en el codo. Yo particularmente, y soy sincero, muchachos, no cobraría penal porque hay rebote muy claro. Gordo, vos decís que era penal y mira. Nunca dije que era penal, amigoso. Particularmente yo no cobraría penal. Pero entiendo que la mano está muy extendida, boludo. Entonces... ¡Lamine! ¡Beso el escudo! Va Fornals. Pero qué partió. Barcelona 5-2. A ver, es verdad que la pelota le pica en el área.
Flojo quizá la salida del arquero. Un poco tarde, pero habrá que Cubarsí le come la espada ¿Qué también. más? Te quedó mano a mano. Miren, Akerrayo puede hacer lo que quiera. Puede definir, puede tirarla para la derecha, puede tirarla para la izquierda, puede acercarse e intentar amagarlo, puede esperar que salga y picársela. Tiene todo para hacerlo Rashford. Acá puede hacer lo que él quiera, porque el defensor hasta que llega a él tiene 3 segundos. Mínimo, mirá. Marcos. Ya sé, chat, que obviamente este gol no cambia el partido. El Barça lo iba a ganar igual, estoy de acuerdo. Pero estos goles son los que no se pueden errar para la confianza del propio jugador. Eso es lo que yo quiero explicar. Totalmente Bernal. ¡Dale, yo! No puede ser, boludo, no puede ser. Mejor de Betis. ¿Para qué le cruza la pierna así, bro? Si no iba a hacer nada, Abde. ¿Para qué se le tira así para regalarle un penal a ellos? Cucho. Mal pateado igual el penal, mal pateado. Si habría que analizar sobre el final lo que pasó en el día de hoy, comentar primero, obviamente, el hat-trick del Tiburón Torres, que fue clave, pero clave, para que el Barça sume 40 puntos en la liga, que estuvo muy intratable. Ronny Bardghji marcó su primer gol y además dio una asistencia jugando su mejor partido de que llegó al Barcelona. Lamine Yamal se divirtió jugando como mediapunta, relajado, tranquilo, apareciendo dentro en los espacios clave, como también en los espacios de los costados. Otro recital de Pedri, como suele pasar. Es verdad que estaba haciendo una actuación espectacular del Barça, redonda, victoria 5-1, pero es verdad que los cambios, dosificar jugadores, relajar el partido, hicieron que el Barça baje un poco el nivel, y sobre el final hubieron lapsos de desconcentración donde el Barça recibió goles, errores defensivos, y el partido terminó 5-3. Pero no quita la historia, el Barça es líder absoluto de la Liga Española, y si el Real Madrid no gana mañana, ya la diferencia va a ser mínimo de 3 puntos. Así que vamos a ver qué pasa. Y si el Madrid gana mañana, la diferencia va a ser de 1 punto. Pero señores, el Barça duerme líder y terminará la jornada número 16 como líder absoluto del fútbol español. Dejen su comentario y dame su opinión del partido del Barcelona como siempre. Cuídense mucho. ¡Chao! Spameando River campeón de la Copa Roblox. ¡Ahora lo vemos! ¿Qué me importa la Copa Roblox, pesados de... ¡Dejen de provocar, amigo! No, igual hay que hablar un poco de cómo lo dejó Ceballos, ¿no? Cómo lo dejó Ceballos, cómo lo dejó Merentiel y cómo lo dejó Cavani, que los mandó a celebrar una Copa Roblox.